Estamos. Estamos. Muy buenas tardes, mañanas, noches, amigos de la taberna de Tannhäuser. Hola, Juan. Hola Juan, bienvenidos a la taberna de Tannhäuser otra vez, como siempre. Aquí estamos un día más. Un día más para hablar hoy de ucronías. Toma ya. Toma ya. Y lo primero que hay que aclarar es qué es una ucronía. Lo explicamos. Explica, Vale. Juan, que tú tienes mejor facilidad para... Una ucronía es retroceder en el tiempo o que en un momento del tiempo se provoque. Lo tengo anotado, porque es importante saber esto. Sí, lo que sí, se porque llama mucha gente no lo sabrá lo que es. Hay una cosa que se llama el punto Hombar. Ese punto es un punto de inflexión, que supuestamente ha pasado algo importante en la historia, y a partir de ese punto, ¿qué hubiera pasado si? Sería esa el resumen. Exactamente. ¿Qué sí. hubiera pasado si en ese punto Hombar, en vez de coger el camino A o el camino B, se hubiera cambiado? ¿Qué hubiera ocurrido, no? Estamos ahí en eso. Digamos, una revisión de la historia. Es decir, Segunda Guerra Mundial, los nazis pierden la guerra. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado la guerra? Eso es una ucronía. Eso es, ahí estamos en las ucronías. Hay ucronías que se mezclan con viajes en el tiempo, hay ucronías que no necesitan ese viaje en el tiempo, simplemente se genera esa abstracción, es decir, qué hubiera ocurrido, y ahí entra la imaginación del autor para contarnos una historia distinta o cómo él o ella ven esa parte de la historia. Entonces, ucronías, las más recurrentes, yo las tengo por aquí más o menos desarrolladas. La primera, los dinosaurios. Cómo nos gustan los bichitos y los dinosaurios y todas esas cosas. Hay un par de libros interesantes, Al oeste del Edén y los nuevos dinos o los nuevos dinosaurios, de Harry Harrison, Al oeste del Edén, de Douglas Dixon, Los nuevos dinosaurios. Otro punto de inflexión, el cristianismo. ¿Qué hubiera pasado si? Y aquí hay, o sea, con los dinosaurios hay tela en Sí. todos los sitios, o sea, desde películas. Con el cristianismo hay... O sea, apartarse desde un libro que para mí es mi favorito dentro del tema de las ucronías, también por el autor, porque lo he dicho algunas veces, todo el mundo piensa que mi autor favorito es Asimov y no es Asimov. Asimov es en algunos aspectos uno de mis autores favoritos por todo aquello de la poesía y todo el rollo, es Robert Silverberger. Robert Silverberger tiene una historia sobre esto que se llama Roma Eterna, que es muy muy interesante, en la que supuestamente no llega, el cristianismo no cuaja y seguimos viviendo la época de Roma. Tiempo después, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Seríamos romanos ahora mismo, seguiríamos contando con X, y palitos. Bueno, eso como simpleza un poco, pero desde luego hubiera sido... Es que claro, tú ten en cuenta que el cristianismo es la base de la civilización europea. Entonces, claro, si no hubiera cuajado, efectivamente, si no hubiera tirado para adelante el cristianismo, o sea, el mundo no sería como le conocemos. Exacto, es decir, Incluso tendría otros valores morales, etcétera, etcétera. hay otra historia dentro de esto, que es supuestamente el cristianismo, no es de este libro, no es de Roma Eterna, tendría que buscarlo, es de otro autor, creo que es español, no lo sé, no, ahora dudo. Que es muy curioso porque el tío plantea que el cristianismo no surge y el planeta están peleándose los musulmanes con los coptos los iroqueses. Una cosa así, es decir, Sí, una cosa muy loca. Sí, con religiones que dices, pero claro, pero es que tener en cuenta que el cristianismo tuvo una expansión increíble, también es cierto que son 2000 años. Sí, ¿no? sí, claro. Mucho tiempo y tal, pero... Claro, ¿por qué no podía haber cuajado todo esto de los vikingos, Odín y tal? Antes del cristianismo... Hubiera sido
Totalmente distinto. Aquí imagino que los historiadores y teólogos me van a coger, como ya he dicho muchas veces, Eso, me van a pues, colgar bueno. de los pelos de los sobacos y tal. Que yo sepa, hay unas 5.000 religiones en total en la historia del ser humano No, que estén claro. datadas, ¿no? Y la gran mayoría son anteriores al cristianismo. Sí, Imaginaros sí. que en vez de cuajar el cristianismo hubiera cuajado el gran yuyu en la montaña. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. ¿Vale? Que podía haber pasado. Sí, es decir, o Que de eso tratan las ucronías, es decir, hacer un esfuerzo de imaginación, inventarse o imaginarse qué hubiera pasado si en vez de, por ejemplo, el cristianismo hubiera florecido como la religión mayoritaria, pues hubiera sido, por lo que te digo, ¿no? Odín, en vez de ser Dios, hubiera sido Odín, estaríamos todos haciendo, en vez del mes de María, el mes de Freya. por ejemplo. Por ejemplo, que estaría bien, ¿eh? Porque Freya tenía más marcha que María. Hombre, desde mi punto de vista. tenían su punto, tenían su Sí, punto. sí, sí lo tenían, eran unos gamberretes, Sí, 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 sí. los dioses de vikingos. Como los tengo aquí, no quiero Eso es, pasar claro, la claro. oportunidad. Aquí tengo el 1, probablemente le tendré por allí, pero no lo he encontrado. Tengo los volúmenes 2 y 3 de Caballo de Troya. ¿Cómo podemos resumir Es que hay lo un- que es Caballo de Troya? Es que hay un punto de inflexión dentro de lo que son las ucronías, que es lo que decía al principio. Hay ucronías que parten de una base y hay otras ucronías que parten de un viaje en el tiempo. Ahí es donde yo haría la distinción. Sí, Los que vuelven atrás sabiendo lo que ha pasado y cambian o quieren cambiarlo, y los que no tienen conciencia de lo que ha pasado y simplemente están viviendo su realidad es esa. Su realidad es que Hitler ganó la guerra o que Esto es. Jesucristo era un extraterrestre, como decía Esto es. el señor Juan José Benítez. eso es. ¿Vale? Y, No solo Jesucristo, toda la No, religión no, cristiana viene de unos seres que no son, que son alienígenas. Esto es lo que propone JJ Benítez. A lo mejor ahora os suena un poco, no lo conocéis a JJ Benítez, pero os aseguro que en su época, que podía ser 80, 90, Esto fue un fue bombazo. un bombazo. El que se quiera creer, porque JJ Benítez asegura que esto es real. Para él lo es. Es decir, no es una imaginación suya, sacado de su imaginación. No, él sostiene que esto es real. Yo ahí no entro. El que se quiera creer que es real, que se lo crea. A lo que voy es, como obra literaria, es muy importante, diría yo, por lo menos en la literatura de este país. Yo creo que hay que A leer nivel Caballo de... internacional, Caballo de Troya fue No, un no, bombazo. claro, a nivel- claro. O sea, de hecho lo pone en el este, no lo Sí. estaba leyendo. Bestseller Es mundial. un bestseller mundial. Es Es que, decir, aquí lo pone, bestseller mundial. o sea, fue un libro que le dio la vuelta al cerebro a muchísima gente de Sí, muchísimos sí, sí. países y de muchísimas culturas. Indistintamente de que sea verdad o no, Eso ya cada uno... la historia en sí misma está muy bien armada, está muy bien argumentada. Lo que ocurre es que llega un momento que salen otros autores como Van Daniken y demás, que empiezan a hablar que sí de los misterios de las pirámides, que sí las misteriosas líneas de Azca y todo el rollo, y a JJ Benítez le encasillan ahí. Para mí es destronarle, porque él hace un verdadero trabajo científico. Cuando Hombre, a ver, de todo ese grupo, yo diría que JJ Benítez es el rey, es la punta de lanza. claro. Es decir, Sin si duda. tú quieres leer algo de ese estilo, yo creo que lo que te tienes que leer es Caballo de Troya. Yo no metería nunca a JJ Benítez en ese mundo, yo lo metería, pues, voy a poner el ejemplo que pongo siempre. La fundación está pensada para dentro de 20, 30 mil años, el proyecto de la fundación, pero el proyecto de la fundación es completamente viable. Tienen que pasar una serie de cosas, los que sabéis un poquito de qué va la fundación, sabéis que no existe la fundación porque sí, que la fundación es el resultado de algo, de un proceso que plantea Isaac Asimov desde los primeros libros hasta que llega la fundación y todo lo demás, pero lo que plantea Juan José Benítez está tan bien argumentado en su momento que puede ser tan real como la fundación de Asimov. ¿Quién dice que no? Sí, no, por eso digo que... De hecho, la Pero fundación de vamos, Asimov es una ucronía, puesto que hay un libro, que es El fin de la eternidad, en el que hay una elección por parte del ser humano, y es una ucronía, porque a partir de ese punto Hombar que plantea, ya solo hay una dirección para la humanidad que va camino de la fundación, que es el Imperio Galáctico. en cualquier caso, lo que os digo, sea como sea el punto de vista, desde luego, Caballo de Troya creo Muy interesante, que es muy interesante. que es una lectura, no voy a decir obligada, pero hombre, si queréis meteros en este mundo, casi sí, casi es una lectura obligada. El siguiente tema recurrente, como no, Hitler. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Lo dejamos a su aire? De esto hay ucronías
Fu. de Hitler Todas las que hay. y del asesinato de Kennedy, Fu. a Palás. Será de lo que más hay. A Palás. De Hitler, seguramente que hayáis oído hablar del hombre en el castillo. Porque probablemente sea la más famosa de las ucronías. La ucronía en sí es que el nazismo no perdió y por lo tanto es dueña, junto a Japón. Se reparten Japón, que eran los aliados de los nazis alemanes, Estados Unidos. Y ahí pasan una serie de cosas. Lo que ocurre es que, para los que sabéis un poquito de historia, era la Triple Entente, era Italia, Japón y Alemania, pero que hay un momento en el que Mussolini se retira de esa Triple Entente. Bueno, le obligan a retirarse. La historia dice una cosa, otros historiadores dicen otra. Realmente lo que pasó fue que estaban plantando trigo en las rotondas. O sea, os hacéis una idea de lo mal que lo estaba pasando Italia. Italia ya no podía con el poder armamentístico que tenía en Japón y Alemania, y se rindió, entre comillas. Le fue más cómodo rendirse. Y en ese ínterin quedan Japón y Alemania, y se reparten Estados Unidos. Y hay una franja en medio, que es tierra de nadie, que es una especie de frontera donde dejan vivir a la gente un poco. Digamos que toda sociedad que vive bajo un régimen militar tan austero y tan estricto necesita válvulas de escape. Eso te iba a decir, válvulas. ¿Vale? Esas válvulas de escape es esa tierra de nadie donde está el tráfico menos legal y todo eso, porque dentro de la sociedad. Eso aparece también en otras novelas, por ejemplo, en 1984. Sí, pasa con el juego, pasa con la prostitución, Eso pasa es. con el alcohol. Eso es. Es decir, siempre tiene que haber una válvula de escape, porque si no es una olla de presión que revienta. Claro, tú sabes perfectamente hasta dónde puedes apretar, hasta que la gente revienta. Entonces tienes que dejar esas válvulas de escape, y en este caso era esa tierra de nadie. Lo curioso, porque yo además soy un fan tanto de los libros, que los leí muy jovencitos, como después una serie de televisión que francamente es increíblemente buena, está muy bien interpretada y está muy bien hecha, y tiene momentos francamente duros. Ahí aquí ocurre algo, que es que empiezan a aparecer una serie de películas en celuloide, empiezan a funcionar una serie de películas por ahí en las que se ve que los americanos, que el grupo de los aliados gana la guerra. Y empiezan a ocurrir cosas ahí en el territorio americano y en el territorio japonés a través de una chica. Empiezan a ocurrir cosas raras. Ahí hay algo más que una ucronía. Yo tengo que decir que, para toda la fama que tiene, no es que no me gustara, pero yo es un libro que me interesa más el escenario Sin duda. que los intérpretes. Sin duda. Es decir, el escenario de ese Estados Unidos dominado por Japón y Alemania y tal, me interesa más que luego los intérpretes. Pero bueno, esto es una apreciación personal. Sí, sin duda. Pero desde luego, de hecho yo me lo leí por eso, por el escenario, porque me parecía un tema interesantísimo. Y luego, pues la verdad es que los intérpretes no me llegaron a mis expectativas. Pero bueno, esto es una apreciación personal. Los personajes son muy, muy peculiares, están muy bien construidos. Desde los más amables a los más odiables, están perfectamente construidos. Lo que me gusta precisamente del libro, y después llevado a la serie, es que son personajes que son realmente muy humanos. No son personajes eso sí, que se quedan atascados en un tallaje y no se mueven de ahí. No son estereotipos. No son estereotipos, y para nada están encasillados. De hecho, depende del momento del libro en el que leas, un personaje te puede sorprender por determinadas decisiones. Sin ir más lejos, el líder de los alemanes arios, ¿vale? Tiene un hijo que es defectuoso. Sí. ¿Vale? No os voy a contar más, que yo soy muy de espolear. Sí. Yo sabéis que no me gusta espoilear mucho, porque lo que quiero... A ver, yo tengo que aclarar, yo no soy mucho de hacer spoilers, porque lo que quiero es que la gente... a ver, si... vamos a ver, si tú ya dices un libro, dices el transcurso, dices el final,
pues ya le has quitado toda la magia. Ah, ya, sí, sin Entonces, duda, por sin eso duda, no, sin duda. no me gusta hacer spoiler. Yo soy de lanzar esos pequeños ganchitos, como por ejemplo Sí, este. eso sí. De qué puede ocurrir con el líder, que al único que le tiene que dar cuenta de lo que hace es a Hitler, el líder de todo el territorio panamericano, líder de una raza aria que no permite ningún tipo de tara, tiene un hijo con una tara. Si os veis la serie o leéis el libro, vais a descubrir que por encima de los líderes y todo el rollo está la humanidad, y ahí, bueno, está muy bien. Y como digo, probablemente será una de las obras de ucronía más nombradas. Hay muchas, hay muchas. Hay muchas, pero probablemente, yo creo, vamos, por lo menos a mí es la que más nombre tiene. Además, creo recordar que no es muy extensa. No, O sea, el no libro- es un libraco, no es un tocho que me digáis que me acobarda, ¿no? La serie tiene 2 temporadas y yo estoy seguro de que es un poco más extensa que el libro. El futurible de que la Armada Invencible venciera donde la derrotaron, ¿no? Punto de inflexión. ¿Qué hubiera pasado ahí? Pero imaginaros, o sea, es que España era una potencia mundial, o sea, no nos olvidemos que en nuestro territorio patrio no se ponía el sol. No, ¿Vale? no. O sea, imaginaros. Éramos Igual- un imperio. Igual que en el libro de Roma Eterna, imaginaros España Eterna. Sí, claro. Increíble, ¿no? Podría estar muy bien. Alguno está súper excitado con esta idea. Eso te iba a decir, habrá- Alguno está diciendo, madre mía. Alguna libido hemos levantado en este momento. Sí. Siguiendo con Ucronías, los temas recurrentes, ¿vale? La derrota de los aliados en la Segunda Guerra Mundial también se ve muy a menudo. Sí. Aquí me quiero detener porque hay una serie, está actualmente en emisión, que se llama The Human King, que es una ucronía sobre la llegada de los soviéticos a la Luna antes que los americanos. Increíble cómo está hecha la serie. No la he visto, pero la he oído y con buenas críticas. Buenísima. Cómo está hecha la serie. Que en realidad no está tan alejada de lo que sucedió. Porque realmente los primeros que pusieron a una persona en órbita fueron los rusos. En la carrera espacial, Estados Unidos se lo jugaba todo a una carta que era poner un hombre en la Luna. Porque en todo lo demás, la URSS, o Rusia, o la URSS, que entonces era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas, O Cucurrucucu Paloma, la CCCP. sí, exactamente, les había ganado. Si ahora recordamos a Estados Unidos con la banderita en la Luna, pero porque se la jugaron a una carta. Bueno, fueron 12 cartas ante los Apolos, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Pero los que Hay en esa una- lucha... y enseño la pluma, aparte de que me la compráis, me gusta, es muy bonita. Sí. Hay una anécdota sobre el concepto que tenían los rusos y los americanos de salir al espacio, no solo de llegar a la Luna, sino de salir al espacio, ¿no? Entonces, los americanos lo querían solucionar todo con electrónica. Y los rusos siempre han sido de válvula. Es decir, la electrónica tiene más fallos y es mucho más menos, compleja. menos fiables que algo que ya conocemos, que son las válvulas. ¿Qué ocurre? Que las válvulas son mucho más pesadas, la electrónica aligera muchísimo los pesos, pero claro, Estados Unidos dependía de un presupuesto y Rusia, en principio, al ser República Socialista Soviética, no tenía el problema del presupuesto, entre comillas, que también lo tenía, ¿vale? Pero sobre todo las fuentes de energía, porque uno de los mayores problemas que tenían para esto era conseguir que los cohetes tuvieran la potencia, ya no solo el tamaño, sino la potencia suficiente como para hacer la velocidad de escape de la atmósfera. Que si no lo sabéis, os lo digo ya, es un dato muy interesante, son 11 km por segundo, o 40.000 km por hora aproximadamente, para poder salir escapar de la atmósfera. ¿Vale? Esto cae en el examen, ¿eh? Esto luego hago preguntas al final del este. Hay una anécdota sobre la carrera espacial, que no sé si es anterior a la llegada a la Luna o no, en la que los americanos gastaron como $1 millón en conseguir un bolígrafo. Bueno, esto es una pluma, que también funciona por gravedad, pero aquí tengo un bolígrafo. Los bolígrafos de bola funcionan por gravedad. Si habéis intentado escribir alguna vez en una pared o boca arriba, veis que enseguida dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque necesitan la gravedad. Entonces, cuando uno está en caída libre, porque cuando sales de la Tierra no estás en cero gravedad, sino que estás en caída libre, en esa caída libre es muy difícil, la gravedad no te está afectando, estás en un punto de equilibrio más o menos. Y gastaron $1 millón en diseñar un bolígrafo que pudiera escribir en caída libre o en gravedad baja, ¿vale? Y llegaron los rusos y dijeron, ya existe el lápiz.
Hombre, pues sí. La verdad es que No es necesario escribir con boli, ya existe el lápiz. no lo había visto así, pero la verdad es Es una anécdota, supongo que muchísimos de vosotros la conoceréis y seguro que mucho mejor que yo la sabréis, y de dónde viene y de dónde fue y tal y cual. Pero quedaros con el dato, o sea, yo me gasto $1.000.000 para que un boli escriban en gravedad cero o en caída libre y resulta que llegan los rusos sí, y dicen... hay un debate con eso de que se gastó más de lo que se debía de haber gastado. Bueno, hay quien lo Pero es que defiende. entre medias había mucha gente que se estaba llevando dinero. Si es que Sí, en sí, esta claro. vida en Estados Claro, Unidos... eso es lo que defienden, eso es lo que defienden, los que defienden la carrera espacial, lo que dicen es eso, que ese dinero no solo se tiró al aire o se gastó en bolígrafos, sino que se dio muchos sueldos a Eso ingenieros, es, eso es. se inventaron muchas cosas que después han resultado ser muy Es útiles. muy peculiar porque en esta serie de Human King hay una reunión de astronautas justo antes de que se vaya a hacer una misión y todos llegan con unos pedazos de deportivos a la fiesta que estos tíos no son mileuristas, ya te digo yo que no lo son. Estados Unidos ya en aquella época los astronautas cobraban unos soldazos, ¿vale? Además es que es muy típico los pilotos de cohete, que yo no sé para qué necesita un cohete un piloto, alguien me lo explicará, a no ser los que luego regresaban a la Tierra, o que Claro. eso solo lo puede llevar un comandante, pues no tengo muy claro. Unos pedazos de carros y unos pedazos de casas y unos pedazos de barbacoas que tenían los amigos que cojos no andaban, ya os digo yo. Hay un libro muy interesante que trata sobre la victoria de España sobre Estados Unidos. Ah, sí. Fijaros lo que podría haber sido. Ya no los ingleses, o sea, que ya de los ingleses se habían emancipado, llegamos nosotros y ahora decimos, no, no, vamos a reclamar todo esto que es nuestro otra vez. ¿Vale? Hay otros libros también que hablan sobre la victoria republicana en la Guerra Civil Española. A algunos les gustará, a otros no, pero bueno, al final es imaginación. Dejarlo ahí, no lo toméis como algo personal, que eso estoy viendo venir. Sí, ¿Vale? no. Hay otra historia muy interesante sobre los espías de la dictadura española, que eran los espías de Sanjurjo, y la posible República Catalana, también hablando de este tema. Y hay uno que me llamó mucho la atención, que creo que se llama Colonia 39, creo que era. Tendría que buscarlo, ¿vale? Pero es una historia muy interesante, la Revolución de Asturias en 1934 y la incorporación de ese territorio asturiano a la URSS. O sea, decimos que la ¿Cómo? crisis de los misiles en Cuba, imaginaos en Asturias. Sí, como curiosidad, desde luego, no deja de ser interesante. Son esos temas recurrentes, pero he querido traer un poquito Sí, el tema de la cronía en España porque me llamaba mucho la atención. yo quería, el coleccionista de sellos es, yo creo, la que hablabas de que los republicanos ganaban. Ese es el coleccionista de sellos. Este es el título de la obra, de César Mallorquí. Es interesante de ver qué podría haber pasado. Todos habréis oído, unos lo habréis visto, otros no lo habréis visto, pero que seguro que lo habéis oído todos, que es el Ministerio del Tiempo, Ministerio la del serie. Tiempo. No la he visto entera, he visto algo. Como curiosidad digamos como punta del iceberg de lo que hace España, pues yo creo que está bien. Es muy famosa, es una serie muy famosa. Ya digo, yo no la he visto entera, he visto trozos. Ha habido de hecho una movida, como en esta serie, porque alguien no sé si en Inglaterra o en Estados Unidos, no me hagáis caso, en el mundo anglófono, ha hecho The Time Ministry con hasta los logos, los han copiado. Ya no solo la idea, y dicen que es una idea original. Bueno, Habrá que ir para allá y darle con el andamio. sí. Sobre eso hay muchísimas series. Hay una serie que tiene la fecha del asesinato de Kennedy, en la que se viaja en el tiempo con intención de parar ese asesinato, de investigarlo y todo el rollo. Es muy interesante. Hay varias series que hablan sobre, que hacen viajes en el tiempo, aparte a momentos históricos, para que se cumplan exactamente lo que tiene que pasar, es decir, hay que no haya una ucronía, precisamente, para evitarlas, es decir, que el tiempo se mantenga constante.
Hay series que creo que ya aquí he traído en alguna ocasión, como Fringe, en la que hay, durante toda la serie hay unos tíos que al final acaban siendo protagonistas de la historia, que son los vigilantes del tiempo, que son gente que viene de un futuro y que lo que intentan es mantener que todo siga dentro del futuro del universo 579, que es en el que viven ellos. Entonces, si hay algo, si se cambia algo, el universo 579 ya no existe y ellos morirían en cualquiera de los otros universos, ¿no? Sobre esto hay muchísimo. La ucronía, los viajes en el tiempo, o sea, es Sí, que va muy de la mano. es... Va muy de la mano. Yo sigo pensando que la ucronía, que para mí es más ficción que ciencia, porque yo creo que aquí hay mucha metafísica y luego mucha imaginación, y también depende muchísimo de los conocimientos históricos que tengas y de incluso de tus ideas políticas, porque no lo vamos a decir. Hombre, está muy ligado, las ideas políticas están muy ligado porque, por ejemplo, El hombre en el castillo, es decir, habría gente que estuviera encantada de que los nazis gobernaran Estados Unidos y otros estarían horrorizados. O sea, está muy ligado porque, claro, el rumbo que tome la historia en una dirección o en otra es lo que te puede gustar o no gustar en un determinado momento. Es un estilo literario que tiene cabida para todo y que todos en algún momento, reflexionar sobre esto, todos hemos intentado tener un punto crónico, un punto John Barr. En algún momento hemos cometido un error en nuestra vida Bueno, o hemos sí, hecho claro. algo, bien sea algo que carezca de importancia. Si me hubiera ido a mi casa, Eso es. si hubiera, si en vez de pedir otra copa me hubiera ido, sí, eso lo tenemos todos. Todos tenemos ese punto John Barr. En mi caso, creo que son 12.000 o 13.000 puntos John Barr. Porque dentro de un punto John Barr puedo tener otro. Sí, o varios. ¿Vale? sí. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera tomado aquella cerveza y me hubiera fumado aquel cigarro con aquella persona? Sí. No, bueno, O con otra o tal. Esto es evidente. ¿Vale? Entonces, entenderlo desde este punto de vista. Creo que es uno de los géneros de la ciencia ficción, o dentro de la ciencia ficción y la imaginación, en el que creo que vais a encontrar nicho. Seguro. Sí. Si os gusta la novela histórica lo vais a encontrar y tal. Y yo traigo, precisamente, porque a mí me gusta muchísimo todo este tipo de esta historia que voy a contar, que creo que ya lo he traído en otra ocasión, que es una saga de Julian May, que es la saga del Plioceno. Me gustó muchísimo porque aquí sí hablamos de ciencia ficción, hasta cierto punto toca con muchos aspectos. El primero es la anticipación. En este libro, la saga del Plioceno, o La Tierra Multicolor, también lo podéis encontrar, es una cuatrilogía que después continúa con otros 3 libros que la saga de Ultramar. Muy interesantes, son libros de 1984, 85, por ahí. Yo leí los 4 primeros, los devoré. El primero es un poquito más largo, los demás son un poquito más cortitos, son un poco un añadido a la historia principal. Os hago una sinopsis. Imaginar que en un futuro no muy lejano el ser humano ha desarrollado ciertas cualidades metapsíquicas o metafísicas, no sé cómo llamarlos. Digamos que hay personas que son capaces de comunicarse a través de la mente y hay personas que son capaces de tocar tu reloj emocional y moverte en una dirección o en otra. Hay gente que es capaz de ejercer una cierta coerción sobre tus actos y demás. Y eso genera una sociedad en la que si tú tienes esas ciertas cualidades genéticas y puedes desarrollar eso, tienes unas condiciones distintas a lo que sería una persona normal. Ya hay una diferenciación clasista en cuanto... Eso no me parece ciencia ficción. Eso me parece que es una realidad palpable. Ya, pero aquí estamos hablando de poderes psíquicos. Sí, vale, bien, pero que vamos, que no me parece tan descabellado. Digamos que la evolución del ser humano tiende a que tengamos, es que no sé cómo llamarlo, metapsíquicos, metafísicos, paranormales, parapsíquicos y tal. Bueno, pues eso, la telepatía, y están divididos en varios. Entonces hay un personaje que es una mujer que es completamente infeliz viviendo en esa sociedad, y hay un momento
en el que la ciencia descubre un punto en el que se puede retroceder a la época del Plioceno, ¿vale? Hay un portal que le llaman el portal del exilio, que lo descubre un científico. Si leéis el libro es increíble cómo describe todo el rollo y cómo cuenta. Y de hecho, tú cuando tomas la decisión de cruzar ese portal no puedes hacerlo porque sí, tienes que pasar un cierto tiempo en un sitio para que realmente se demuestre, porque vas a volver 65 millones de años atrás y no tienes vuelta. Entonces es una decisión que tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces te relata muy bien la historia de esta protagonista, cómo va a retroceder y demás en el tiempo. Y cuando se decide hacerlo, y lo hace, cuando llega a lo que se encuentra es para flipar. Para flipar sería ver los helechos de 5 metros. Lo que se encuentra es una movida, pero de flipar en colores. Muy fuerte, muy interesante. Ucronía, hay que tener en cuenta que vuelven atrás. Y que da la casualidad de que hay un momento dentro de la historia en la que explican cómo se formó el Mediterráneo. Para los más entendidos lo que voy a decir no es ninguna tontería, pero toda la época del Jurásico viene de un valle, que es el Valle del Jura, que es un río. Bueno, pues todo se desarrolla en la época del Plioceno, en el Valle del Jura. Todo lo que sería ahora Europa mediterránea, que cuando llegan no existe. Y se crea, ¿vale? Un poco por ahí, ¿vale? Saga del Plioceno o La Tierra Multicolor de Julian May. Yo quería hacer referencia a este libro de Ángel Gutiérrez y David Zurdo, 97 segundos. ¿Por qué 97 segundos? Porque cuando el hombre llegó a la Luna, hubo 97 segundos de desconexión, que no se sabe lo que pasó. Y en el libro se indaga sobre qué pasó o qué pudo pasar en esos 97 segundos. Ellos sostienen que es lo que pasó realmente. Tú te lo puedes creer, digo lo mismo que con Caballo de Troya, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, eso ya va a opción personal. Pero como libro me parece interesante, me parece que está bastante bien, muy entretenido, y es literatura española, que también vamos a darle un pequeño apoyo a la literatura española, ¿por qué no? La Luna y las especulaciones. Sí, claro, ¿no? Da para mucho, por eso digo que... Pero vamos, como literatura está bien, es decir, es agradable de leer, como veis no es un troncho muy... Digo lo del troncho porque hay gente que se acobarda. Sí, hay gente bueno. que ve por ejemplo, hay gente que ve esto y dice, es que cómo me voy a leer yo eso. Y libros más gordos. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Si te engancha la literatura, no tienes por qué tenerle miedo. Pues poco más. Nos hemos dejado V de Vendetta, por ejemplo, no hemos mencionado V de Vendetta, también podría ser una ucronía. V de Vendetta es una ucronía. No hemos hablado de The Watchmen, que también es otra ucronía. Exactamente, pero creo que hemos repasado bastante lo que... Bueno, ya sí hemos hablado de V de Vendetta y The Watchmen. Sin querer, ahora ya dicho. Sí. Ahora ya sí. Hombre, me refiero, V de Vendetta y Watchmen, yo creo que los habréis oído. Han hecho películas de ambos. Han hecho películas. Son cómics increíbles. Sí, exactamente. Son cómics. De V de Vendetta están los que están muy a favor del cómic y no tan a favor de la película. Claro. Pero bueno, esto es como todo. Pero de Watchmen igual, o sea... Sí, a mí, también, exactamente. A mí los cómics me encantaron y la película me flipó. O sea, el diario de Rorschach es que es increíble. O sea, que además es mi personaje favorito de... Todo el mundo de Doctor Manhattan y... Rorschach. Hay una frase en la película, la voy a decir, spoiler, en el que a Rorschach le meten en la cárcel, lo encierran y dice, es que es brutal, dice, por fin te has metido con nosotros, y se levanta, teniendo en cuenta que Rorschach es un tío que no mide más de unos... No, es delgadito. Y bajito dijo, a vosotros os han encerrado conmigo. Dice, yo no estoy encerrado con vosotros. Vosotros estáis encerrados conmigo. Pero es que era un tío con una personalidad... Dan miedo, o sea, me encanta el actor que lo hace. Que dicen, yo he oído críticas que dicen que Rorschach es fascista. El comediante sí que lo era. El comediante sí. El comediante sí. Pero Rorschach yo creo que lo que es un tío con unos valores éticos
férreos. Eso es. Es decir, Una persona íntegra. Inamovibles, es decir, es una persona íntegra hasta tal modo que su fin, no quiero adelantar, no quiero hacer spoiler. No hagas spoiler. Pero su fin llega porque no quiere ceder en sus valores. No, llega un momento en el que él dice, toma una decisión, si renunciar a sus valores o a su vida y toma una decisión. Claro, sí. Y bueno, y ya no hacemos, porque creo que merece la pena verse. Yo os animo, igual que en otros programas, os hemos animado a buscar un poquito sobre ucronías. Hay un mogollón, un montón, hay muchísimos libros. Buscar vuestro nicho, que siempre es lo más interesante. Buscar qué es lo que os llama la atención. Seguro que si ponéis en Google ¿qué hubiera pasado si aquella Margarita que deshojé en 1900... o bueno, ya con la edad, en el 2003, hubiera salido No en vez de Sí? Jugar un poco a eso. La ucronía tiene para mí una parte, un componente de juego muy entretenido. Sí. Y nada más. Pues hasta aquí un día más en la taberna Tannhäuser, ya sabéis. Adiós. Sed buenos si podéis, que lo demás es vanidad. Gracias por acompañarnos en la taberna de Tannhäuser. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros. Si te ha gustado lo que has visto u oído, y quieres seguir explorando los vastos universos de la ciencia ficción, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para continuar nuestra aventura. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir los nuevos mundos que exploraremos juntos.